Aquí estoy, una noche más, sentado en mi balcón, observando las luces de los edificios vecinos. La ciudad respira a mi alrededor, un murmullo constante que a veces me acompaña y otras simplemente me recuerda lo solo que puedo sentirme, incluso rodeado de millones. Mi nombre es Ben, y esta es la historia de cómo un silencio compartido, lo cambió todo. Una sonrisa ladeada en el ascensor, que compartíamos a menudo, con la incomodidad palpable del silencio entre dos extraños que se ven con demasiada frecuencia. Pero para mí, cada uno de esos encuentros era un evento. Mi corazón se aceleraba un poco, mis palmas sudaban, y mi mente se llenaba de la imagen de su sonrisa durante horas. Empecé a construir una historia para él en mi cabeza. ¿A qué se dedicaba? ¿Tenía pareja? ¿Era tan amable como sus ojos sugerían? Me imaginaba conversaciones con él, bromas compartidas, risas que resonaban en los pasillos vacíos. Eran fantasías tontas, lo sé, pero me daban algo a lo que aferrarme. Eran el combustible para mis días, la razón por la que a veces salía de mi piso con una pizca de esperanza. Recuerdo una vez, en el ascensor, éramos solo nosotros dos. Él llevaba una bolsa de la compra y yo mi mochila del gimnasio. El silencio era denso. De repente, su teléfono sonó. Él lo sacó, miró la pantalla y suspiró levemente antes de guardarlo. No contestó. Algo en ese gesto, en ese suspiro, me pareció tan humano, tan real. Me pregunté qué le preocuparía, qué le ocupaba la mente. Quería preguntarle, quería romper el silencio, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como siempre. La puerta del ascensor se abrió en mi piso y salí, con el eco de su suspiro resonando en mi cabeza. Con el tiempo,
Mi interés se convirtió en algo más profundo. Era una especie de anhelo silencioso, un deseo de conocerlo, de ver más allá de esos encuentros casuales. Me encontraba mirándome en el espejo antes de salir, asegurándome de que mi pelo estuviera bien, de que mi ropa no estuviera arrugada. No quería que me viera de cualquier manera. Quería que si me notaba, fuera por algo bueno. Ridículo, ¿verdad? Para un hombre al que apenas le había dicho una docena de palabras en 8 meses. La soledad a veces puede ser una compañera traicionera. Te susurra que no eres suficiente, que tus sentimientos son demasiado grandes, demasiado extraños. Y yo, Ben, siempre he sido un experto en escuchar a esa soledad. Había tenido mis experiencias, claro, pero nunca había sentido una conexión tan intensa con alguien con quien apenas había hablado. Era la promesa de algo que aún no existía, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Una tarde de lluvia, las cosas cambiaron un poco. Yo regresaba del trabajo empapado, con un montón de papeles en una bolsa que se estaba desintegrando. Al entrar en el portal, vi a Daniel. Estaba parado junto a la puerta de los buzones, con una caja de pizzas humeante. Me vio y esta vez su sonrisa fue más amplia, más genuina. «Vaya chaparrón, ¿eh?», dijo. Su voz era la primera vez que escuchaba más de 2 palabras seguidas de él. Era suave, con un ligero acento que no había notado antes. «Sí, me ha pillado desprevenido», respondí, sintiendo cómo se me enrojecían las mejillas. Mis manos estaban torpes con la bolsa mojada. Él notó mi dificultad. «Cuidado, se te va a caer todo», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, dejó su pizza en el suelo y me ayudó a recoger unos papeles que se habían resbalado de la bolsa. Nuestros dedos se rozaron al levantar una hoja. Fue un contacto breve, una chispa eléctrica que recorrió mi brazo. «Gracias», logré decir, mirándole a los ojos. Eran aún más hermosos de cerca. Tenían un brillo especial, una calidez que me envolvió. «De nada», respondió, y me devolvió la sonrisa. «Parece que necesitas un café caliente». Nos quedamos un momento, el sonido de la lluvia golpeando los cristales, la gente pasando por fuera. Por primera vez, el silencio no era incómodo. Era un espacio compartido, lleno de algo nuevo, algo que no podía nombrar. Luego cada uno tomó sus cosas y subimos al ascensor. Esta vez la conversación no fluyó, pero el ambiente era diferente. Una barrera mínima se había roto. Esa noche no pude dormir. Repasé cada palabra, cada gesto. Su voz, el roce de sus dedos, la preocupación en sus ojos. Era una tortura dulce. Me pregunté si él sintió algo similar. ¿Era solo amabilidad? ¿O había algo más en su mirada, en la forma en que su sonrisa se detuvo un momento más en mí? La incertidumbre era agotadora, me consumía. ¿Y si él no era como yo? ¿Y si lo que sentía era una fantasía unilateral? El miedo a la vergüenza, al rechazo, me paralizaba. No quería arruinar la pequeña burbuja de esperanza que se había formado entre nosotros, ese romance silencioso que existía solo en mi cabeza y en esos breves encuentros. Pero llegó un punto en el que el silencio se volvió insoportable. No podía seguir viviendo de suposiciones, de miradas robadas y de hola y adiós en el ascensor. Necesitaba saber, necesitaba al menos intentarlo. La vida es demasiado corta para los «¿qué hubiera pasado?». Una semana después de aquel día de lluvia tomé una decisión. Pasé horas escribiendo, borrando, reescribiendo una pequeña nota. Era estúpido, infantil quizás, pero era todo lo que se me ocurría para romper el hielo sin la presión de una conversación cara a cara. «Hola, Daniel. Soy Ben, del 9A. Quería agradecerte de nuevo por tu ayuda con mis papeles el otro día. Me pareció que te gustaba el café. Si alguna vez te apetece uno o simplemente charlar un rato, mi puerta siempre está abierta. O puedes llamarme. Mi número es…». Lo escribí en un pequeño trozo de papel con mi mejor letra. Lo doblé con cuidado, sintiendo mi corazón latiendo como un tambor. Bajé las escaleras, 2 pisos, y me detuve frente a su puerta, la 7B. Mi mano temblaba mientras deslizaba la nota por debajo. Luego me di la vuelta y subí corriendo a mi apartamento, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Los siguientes días fueron una agonía. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Cada vez que escuchaba el ascensor, me asomaba por la mirilla. Nada, absolutamente nada. Empecé a arrepentirme. Fui un tonto. Lo había arruinado todo. Había roto el delicado equilibrio de nuestro romance silencioso con mi torpeza. Y entonces, una tarde, volví a casa y encontré una pequeña nota pegada a mi puerta. Mi corazón se detuvo. Era su letra.
Lo sabía, aunque solo la había visto una vez en su buzón. La abrí con manos temblorosas. Hola, Ben, soy Daniel. Gracias por la nota. Y sí, el café es mi vicio. Me encantaría charlar contigo. ¿Te parece bien mañana por la tarde, después del trabajo? Te toco a la puerta. O si prefieres, podemos vernos abajo. No hay problema. Tu puerta está abierta, ¿verdad? Una sonrisa, un emoticono. Una simple carita sonriente que hizo que una oleada de alivio y alegría me inundara. No había sido un error. No lo había arruinado. Había una posibilidad. Había un mañana. Y así fue. Al día siguiente, a las 6:30, llamaron a mi puerta. Abrí y ahí estaba Daniel, con esa sonrisa amable que tanto había anhelado ver de cerca. Llevaba 2 tazas de café humeantes en las manos. Pensé que podríamos empezar con esto, dijo, ofreciendo una a una. Le sonreí, sintiendo que por fin, después de todos esos meses de silencio, mi voz podía sonar con la misma calidez que la suya. Pasa, Daniel, pasa por favor. Y mientras lo hacía, mientras entraba en mi pequeño mundo, supe que ese romance silencioso, el que había vivido en mi cabeza, estaba a punto de convertirse en algo mucho más real, mucho más ruidoso y sin duda mucho más hermoso. El silencio había sido el preludio, la calma antes de la melodía, y yo, Ben, estaba listo para escuchar cada nota.